Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ideas Constituyentes. Hoy tenemos el agrado de conversar con Alejandra Zúñiga sobre la idea de un ingreso básico universal. Hace unas semanas conversamos con Gabriela Cabañas sobre el mismo tema y la conversación ahí giró en torno a qué es un ingreso básico universal en general, cómo se justifica, y la última pregunta en ese capítulo fue acerca de la relación entre el ingreso básico universal y la nueva Constitución. Para profundizar en ese tema, y especialmente con un énfasis en la idea de un ingreso básico universal con perspectiva de género en la Constitución, vamos a conversar hoy con Alejandra Zúñiga. Alejandra Zúñiga es doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y actualmente además candidata para la Convención Constituyente por el Distrito 7. Muchas gracias, Alejandra, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme. Eh, bueno, Alejandra, quizás para partir nuestra conversación, la primera pregunta que cae de cajón es, obviamente, ¿qué entiendes tú por ingreso básico universal y por qué crees que esta es una idea importante para incluirla en la Constitución? Sí, a ver, la idea del ingreso básico, yo creo que, bueno, lleva muchos años pensándose, digamos, como por distintos autores. Vamos a decir que en el siglo XX es como con la más fuerza que empezó a desarrollarse la idea de la propuesta del ingreso básico. Eh, pero en los últimos años, y sin lugar a dudas, después de bueno, en estos momentos, en realidad, a consecuencia de la pandemia, explotó, ¿no? Un poco la idea del ingreso básico. De hecho, muchas de las cosas que yo había trabajado eh, bueno, hay que decirlo, hace un año, que se visualizaba que iban a ser una de las problemáticas sociales que se veían venir en unos años más y que iban a fundamentar y ser uno de los fundamentos del ingreso básico, ahora explotaron, digamos, y llegaron con todo de manera muy acelerada, eh, a, bueno, a poner en la palestra este tema que ahora se está discutiendo, como te digo, seriamente en casi todos los países, al menos desarrollados, que se han dado cuenta que estas ideas, que a lo mejor podían sonar como mucha utopía, ¿no? Eh, Iban a ser la única manera, de alguna manera, de poder solucionar algunas cuestiones como básicas, ¿no? En general, el ingreso básico, cuando yo empecé a trabajarlo, ¿no? Las cuestiones interesantes sobre el ingreso básico eran, primero, se planteaba el ingreso básico como un mecanismo para poder resolver algunas problemáticas sociales como muy intensas, ¿no? En primer lugar, los problemas relacionados con la tecnologización o la inteligencia artificial, ¿no? Y el reemplazo entonces de puestos de trabajo de manera probablemente permanente, debido a la inteligencia artificial. Esto que era una de las razones por las que, por ejemplo, en varios lugares, sobre todo en Silicon Valley, empezaron grandes eh, inversores y eh, personajes, digamos, de la tecnología, Facebook, Google, ¿no? Empezaron a preocuparse especialmente de este problema del, de la pérdida de trabajos debido a la falta o sea, debido a la tecnologización del mundo, ¿no? De la vida. Y empezaron ellos a hacer estos primeros como pilotos de ingreso básico, pensando en el futuro, ¿en qué? Digamos, en que, como bien lo sabemos, si no hay puestos de trabajo, no hay consumidores, ¿verdad? O sea, porque la gente no puede gastar, porque no tiene ingresos, y ese es una de las razones por las que en realidad el ingreso básico se ha planteado por algunos como el mecanismo o la única forma de salvar el capitalismo. Es la única manera de poder permitir que de alguna forma el sistema capitalista siga funcionando,
a pesar de tener una gran cantidad de población sin posibilidad de seguir realizando labores, ¿no? Ahora, eso que hasta hace poco tiempo era algo que se veía como que podía ocurrir a mucho, mucho largo plazo, explotó con la pandemia. Y hoy es cosa de ver las cifras, ¿no? No solo se probó que es posible trabajar a distancia, pero se cerraron muchas oficinas y ya de manera definitiva hay espacios que ya no se van a ocupar, pero lo que sí ocurrió, digamos, de manera muy rápida fue el reemplazo de manera ya definitiva de puestos de trabajo debido a la pandemia, eh, y, y por la vía de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso creo que acelera de alguna manera la discusión sobre el ingreso básico, por razones más bien, digamos, utilitaristas, por decirlo de alguna manera, o sea, con el objetivo de poder mantener la economía, y no por razones morales, de justicia, como creo yo que también son evidentemente las más importantes. Eh, Ahora, otro de los fundamentos del ingreso básico que eran los que a mí me parecían más atractivos era la propuesta del ingreso básico como un mecanismo, como una manera de alguna forma, satisfacer las demandas feministas, ¿no? De remuneración del trabajo de cuidado no remunerado, ¿no? De alguna forma el reconocimiento social de las tareas de cuidado por la vía del ingreso básico. Eso es algo que también se estuvo, que había estado discutiendo durante mucho tiempo, pero que también explotó con la pandemia, ya de manera además muy, muy intensa, ¿no? En todo el mundo es cosa de leer, digamos, editoriales del New York Times, del Guardian, y bueno, y aquí en Latinoamérica también, de Página 12 en Argentina, ¿no? Muchas editoriales donde las feministas, espantadas, no dicen, ¿sabes qué? La pandemia evidenció que el feminismo era o sea, digamos que los logros del feminismo eran falsos, eran superficiales, dependían en el fondo de un status quo, no sé, de una realidad que podía resquebrajarse en cualquier momento. O sea, cuando nos quedamos sin las posibilidades de tener auxilio o cuidado externo, ¿no? Las mujeres nos damos cuenta, y eso ha sido la demanda, ¿no? De que volvemos a ser nosotras las que tenemos que hacernos cargo del cuidado, y las que nos hacemos cargo del cuidado en la práctica, en los hechos, ¿no? A costa de nuestro propio bienestar, es decir, a costa de nuestras posibilidades de seguir manteniendo los puestos de trabajo. Muchas mujeres tuvieron que dejar sus puestos de trabajo en Chile. Bueno, estos son datos que se están repitiendo en la mayoría de los países, pero en Chile ha sido especialmente fuerte el aumento del desempleo femenino por sobre el masculino, pero además que ese aumento del desempleo, a diferencia del masculino, que de a poco ha ido recolocándose, en el caso de las mujeres no pueden volver a solicitar, digamos, trabajos remunerados, porque simplemente no tienen con quién dejar a aquellos a quienes cuidan, ¿no? No hay ahí una red de apoyo social que les permita entonces a ellas volver al trabajo, y por eso es que los datos son, no sé si tú los has leído, pero los datos son bien, bien alarmantes, en ese sentido, al señalar que hemos retrocedido 10, 15 años en lo que eran las brechas digamos, de actividad laboral o de presencia laboral de las mujeres en Chile en particular, que ya es por sobre todo muy baja, ¿no? En Chile es uno de los países que tiene menor participación de mujeres en la vida laboral, ¿no? Entonces, o sea, explotó todo esto con la pandemia, ¿no? Explotó todo esto de la inteligencia artificial reemplazando los trabajos, puestos de trabajo de manera ya probablemente definitiva,
las mujeres también teniendo que no sé, buscar formas de reinventarse y dándose cuenta más de la precariedad increíble que les significaba quedarse sin puestos de trabajo, sin trabajo, ¿no? Eh, Aquí también en Chile tuvimos una crisis especialmente fuerte, o sea, no una crisis, sino que una especie como de despertar muy fuerte social a consecuencia de, del 10%, de los 10% que se están sacando o se están pidiendo sacar de los ahorros de la AFP, que son los fondos Claro, previsionales de sí. pensiones, ¿no? Eh, bueno, esos ahorros, dentro de la normativa estableció que esos ahorros iban a ir con preferencia a cubrir también las demandas de pensión alimenticia o las pensiones alimenticias adeudadas, ¿no? Eh, Todos sabíamos en Chile que hay muchos padres, digamos, que deben pensión alimenticia, que hay muchas familias que tienen como jefa de familia a las mujeres y que ellas se hacen prácticamente cargo solas de los cuidados. Eh, pero los datos, cuando empezaron a demandar estas pensiones digamos, estas pensiones a costa de ese 10%, comenzaron a ser también otra como bofetada de realidad dentro de toda la pandemia, respecto de cómo estaba funcionando realmente la sociedad en nuestro país, o cómo estaba funcionando el tema del cuidado en nuestro país. Bueno, todas esas cosas han empezado a A acumularse, acumularse. ¿no? Claro. Acumularse a tal punto de nuevo, que algo que parecía muy lejano, el plantear un ingreso básico con las características que tiene el ingreso básico, ¿no? Que es incondicional, ¿no? Que se transfiere de cuentas públicas a cuentas privadas a lo largo de toda una vida, y lo más importante, sin precondiciones, sin exigencias o exámenes de ingreso, ¿no? Eh, Empezó a parecer como algo absolutamente necesario, ¿no? Algo absolutamente imprescindible para poder mantener funcionando ciertas instituciones que creíamos que estaban funcionando bien, pero la pandemia nos mostró que que no estaban funcionando realmente. Eh, Ahora, desde un punto de vista constitucional, ¿no? Desde un punto de vista del derecho, porque yo soy académica de derecho constitucional, luego tengo esa como perspectiva muy normativa, ¿no? O sea, yo siempre pienso, a ver, esto Sí. cómo se lleva a la práctica de un punto de vista normativo, ¿m? Porque a mí me insisten los economistas en preguntar, pero ¿cómo esto se financia, no? Siempre es la pregunta, pero ¿cómo se financia? Sí, que Eh, también hablamos de eso con Gabriela, claro, que es una de las grandes preocupaciones de cómo se financia exacto, el ingreso básico universal. Sí, exacto, o sea, es la preocupación de todos, pero cuando tú das vuelta o sea, cuando tú miras las cosas desde el derecho, desde los derechos humanos, ¿no? Porque o sea, lo primero que habría que, creo yo, acordar, ¿no? Es que con independencia de que la discusión sobre el ingreso básico haya explotado hoy, ahora, a consecuencia de todas estas crisis que estamos viviendo, lo cierto es que el ingreso básico tiene fundamentos morales suficientemente fuertes, creo yo, que permiten argumentar que estamos frente a un derecho humano, ¿ya? Cuando tú estás frente a un derecho humano, como el derecho a cuidado sanitario, derecho a la educación, derecho a un juicio justo, derecho a propiedad, etcétera, ¿no? Cuando tú estás frente a un derecho humano, eh, lo que cabe hacer por parte de una constitución, ¿no? Es reconocerlo. Los derechos humanos, por definición, son preinstitucionales, preconstitucionales, ¿no? Preestatales, es decir, existen con independencia de que el Estado los reconozca o no, ¿no? Es decir, no dejamos de creer que las mujeres tienen derecho a la igualdad porque existan muchos países en Oriente donde no se les reconoce ese derecho, ¿verdad? Como los derechos son preinstitucionales y creemos, bueno, que nos creemos un poco en los derechos humanos y en los fundamentos morales que hay detrás de ellos, eh,
la pregunta sobre cómo financias un derecho humano no es relevante, ¿ya? Más bien la pregunta es, puesto que existe un derecho, el Estado debe ver cómo lo hace para financiarlo. Pero, pero que haya, que el financiamiento de un derecho humano sea complicado o suponga, que eso en realidad es la verdad, no suponga o exija hacer, digamos, jerarquizar de nuevo probablemente las prioridades que un Estado usualmente ha dado a distintas cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, a defensa, ¿no? O a la construcción de carreteras, o no sé, ¿entiendes? O sea, el hecho de que a lo mejor haya que hacer ese tipo de reflexiones sobre cómo se están utilizando los recursos públicos, eso no obsta de que, de que el derecho exista y de que sea moralmente justificado que esté en una constitución como lo que es, como un derecho. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo este mismo ejemplo, ¿no? Cuando se discutió la reforma procesal penal en Chile, hace ya unos 15 años, ¿no? Pero la reforma procesal penal era una exigencia de derechos humanos, ¿no? Nosotros teníamos antes un sistema, digamos, casi medieval de juicio penal, ¿no? De proceso penal, que fue muy difícil de cambiar, pero que cuando se cambió implicó la construcción, pero gigantesca en lo que significaba recursos físicos y humanos, la construcción de fiscalías, defensorías, más tribunales, más abogados, o sea, implicó un gasto para el Estado, pero gigantesco. Sin embargo, quienes defendíamos que el derecho a un juicio justo es un derecho humano básico, ¿no? No teníamos que preocuparnos de, a ver, pero ¿cómo lo va a hacer el Estado para financiar esto? ¿No? Es que, bueno, el Estado tiene que financiarlo, porque Y, existe el derecho. sí, Ah, Alejandra, perdón dime, sí, que te no, dale, interrumpa ahí. interrúmpeme nomás. A propósito de esto último, conversábamos en la conversación anterior con Gabriela Cabañas, ella mencionaba el caso de Brasil, que Brasil al parecer hay una ley que aprobó el 2004 que garantiza un ingreso básico universal al parecer para todos los ciudadanos. Y sin embargo nadie lo sabe porque esa ley es básicamente letra muerta, precisamente porque ya sea por falta de voluntad política Sí. o por falta de financiamiento, y vaya a saber uno, digamos, qué peso le da a esa razón. Simplemente está ahí la ley, pero no se ha implementado en absoluto. ¿Temes tú Claro. que en el caso de que se llegue a aprobar o consagrar un derecho al ingreso básico universal, pueda pasar lo mismo en Chile? que, O que, sea, que quede simplemente letra muerta. bueno, evidente. A ver, si tú lo piensas, la Constitución actual, en materia de, por ejemplo, de debido proceso, no se ha modificado, ¿no? Claro. Digamos, son las mismas normas como generales, ¿no? Que establecen el derecho al debido proceso, y de un punto de vista constitucional se consideraba que existía debido proceso antes de que hubiera reforma procesal penal y después de que hubiera reforma procesal penal, aunque podíamos perfectamente argumentar que antes de que hubiera reforma procesal en verdad no había posibilidad de tener realmente un debido proceso, ¿no? Eh, y lo mismo con la mención que se hace en la Constitución sobre educación, ¿no? Sobre el derecho a la educación, o la mención que se hace sobre el derecho a la salud, ¿no? O derecho a cuidado sanitario. Eh, o sea, no cabe duda que una constitución no va a, por arte de magia, ¿verdad?, digamos, a hacer realidad los derechos. Pero sí hay que decir que al menos en nuestro país, y eso obviamente depende mucho del país, ¿no? De la realidad política, etcétera. Al menos en nuestro país, cuando tú garantizas un derecho básico, ¿no?
lo que hace también es darle operatividad por la vía judicial, ¿no? La operatividad que se le da por la vía judicial a los derechos básicos, que además son unas cosas que se va a discutir obviamente en la Asamblea Constituyente para efectos de hacerla operativa para todos los derechos. Hoy día es operativa sobre todo para los derechos civiles y políticos, pero mucho menos para los derechos sociales. Sin embargo, por la vía judicial, el derecho al cuidado sanitario se hizo operativo desde la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 sobre ISAPRES. Se hizo una revolución también dogmática y jurisprudencial sobre el contenido del derecho constitucional al cuidado sanitario. Y sin que cambiara una letra de la Constitución, hoy en día podemos decir que en Chile sí existe un cierto derecho a cuidado sanitario, porque además, bueno, también hubo reformas importantes legales, ¿no?, que permitieron hacer operativo el derecho. Pero lo importante es que, a ver, si la Convención Constituyente decide reconocer el derecho al ingreso básico universal, lo va a hacer operativo. O sea, eso no cabe duda. Porque, sobre todo, con nuestra cultura jurídica, con nuestra cultura de derechos, y sobre todo con las restricciones sumamente importantes de quórum que existen para que se apruebe cualquier tipo de artículo en la Constitución nueva. Recordemos que hay 2/3, que eso es un quórum altísimo, ¿no? Implica un amplio consenso, un amplio acuerdo entre todos los convencionales para que quede algo establecido en la Constitución como tal. Si llegara a ver ese acuerdo, ¿no?, es porque se va a hacer operativo, ¿no? Es porque hay un consenso que es un derecho lo suficientemente relevante como para darle operatividad, ¿no? Y además, los tribunales, si es que llegara además a generarse cualquier tipo de retraso en hacer realidad el derecho, los tribunales de justicia seguramente comenzarían a presionar para que finalmente la política pública se desarrollara como debe ser, ¿no? Las constituciones, no sé si me entiendo, o sea, las constituciones, obvio, no son la panacea, ¿no? Sí. Pero en nuestro país, en general, las constituciones se toma seriamente, digamos, al menos desde hace algunos años. No te lo voy a decir Ahora, desde el principio, pero... sí, ahora esto depende, me imagino, del tipo de constitución que finalmente salga en general, ¿no? Quizás esto sería más importante, no sé qué opinas tú, si la constitución que termina siendo, en el texto definitivo es una constitución más bien rígida, pero si es una constitución flexible, ¿cuál sería la ventaja de incluir el ingreso básico universal en una constitución flexible en comparación con ingresar un proyecto de ley, digamos, de ingreso básico universal? Sí. O sea, es que, a ver, es súper buena tu pregunta. ¿Tú eres abogado? Sí, soy abogado. Ah, sí. con razón. Sí. Ya, sí, es que yo estoy tan acostumbrada a hablar de ingreso básico con economistas y no me entienden nada, entonces... Sí, el tipo de preguntas que por deformación profesional uno termina haciendo. Está bien, gracias por la pregunta. Sí, a ver, yo creo que las posibilidades de que esta constitución sea rígida son cero, porque de hecho las razones por las cuales o sea, la principal razón para hacer una nueva constitución es precisamente para avanzar e incluso, digamos, olvidar de manera definitiva los problemas que supone tener una constitución rígida como la que tenemos en la actualidad. O sea, yo creo que no hay, o sea, digamos, si no se hace una constitución semi-rígida, o más bien, como dices tú, más bien flexible, ¿no? La verdad es que yo creo que ni siquiera va a haber constitución, o sea, yo creo que ahí todo, en serio, ahí fracasa el proyecto completo, porque o sea, ahí estamos hablando de los mínimos, los pisos mínimos que se quiere, o sea, yo te digo, es más, de verdad, yo creo que es más posible que no haya derechos sociales en la constitución nueva, a que la constitución nueva sea rígida, o sea, que tenga los mismos quórum que los que tienen actualmente, o sea, es imposible, porque no tendría ningún sentido todo el proceso. Ahora, claro, que la diferencia entre tener
un derecho garantizado en la Constitución y tenerlo en la ley, es que las leyes se cambian con total facilidad, y las constituciones, aunque sean flexibles, nunca van a ser susceptibles de ser modificadas como se modifican las leyes, ¿no? Porque la flexibilidad, o sea, la Constitución, para que exista como el famoso principio de supremacía constitucional, ¿no? Que en el fondo que le da sentido a tener una Constitución, porque si no, no tiene sentido tener una Constitución. O sea, si la Constitución no es la norma jerárquicamente superior, y que por lo tanto, de alguna forma, re, requiere para modificarse, ¿no? Una cierta, aunque sea pequeña, como la que ocurre en Canadá, por ejemplo, o en Suiza, donde hay un sistema relativamente flexible de reforma constitucional, o de reforma de las leyes, que en verdad ellos tienen Sí. como leyes básicas, Sí, leyes de de hecho derechos fundamentales. hemos discutido en el canal antes los mecanismos de democracia directa, Ah, especialmente con súper. referencia al caso suizo, ¿no? ¿Viste? Que tiene Claro. estos mecanismos sumamente flexibles para cambiar la Exacto. constitución. Sí, Exacto, exacto. Son flexibles, pero aún así son más complejos exacto. que cambiar una ley, ¿ya? Y eso Sí, está bien, porque si no fuera así, en el fondo la Constitución no tendría, no podríamos decir que tiene jerarquía respecto del resto de las normas jurídicas, y en el fondo eso estaríamos frente a un Estado en realidad sin Constitución, ¿no? Donde en verdad no hay... Entonces, yo creo que aún así, aun cuando tuviéramos una constitución flexible, así el estilo canadiense o el estilo suizo, yo creo que de todas maneras, evidentemente el solo hecho de que haya alguna dificultad mayor para modificar la constitución le da a los derechos sociales eh, el carácter contramayoritario que tienen que tener por definición, porque eso es súper importante. No tenemos que olvidar que los derechos humanos son por definición contramayoritarios. O sea, son derechos que se tienen no solo contra el Estado, sino que sobre todo se tienen en las democracias occidentales, ¿no? Sobre todo se tienen contra las mayorías. O sea, no sí, podemos, ¿verdad? sí. Entonces, no tendría sentido hablar de derechos humanos que pueden ser modificados o sea, que pueden ser desconocidos por una simple mayoría de la población, ¿no? Los derechos humanos tienen que tener ese carácter contramayoritario para poder darles así una cierta permanencia como, bueno, como principios básicos de convivencia en un Estado democrático. Eso es bien interesante, específicamente en el caso del ingreso básico universal, porque si mal no recuerdo, en Suiza hubo un referéndum a Sí, propósito del ingreso básico universal y sí, no se aprobó, se no se rechazó la aprobó. idea Sí, de sí. ingreso básico Pero por universal. poco, ¿ah? Por poco, Pero por sí, fue por poco. poco, Sí, sí. sí, sí, Pero sí, claro, eso quizás llevaría, digamos, agua a la tesis de que esto es de alguna manera contramayoritario, que si se lo dejamos a las claro, mayorías, quizás la mayoría de las personas no estaría a favor de un o sea, ingreso básico universal, claro, a pesar de que evidentemente es un interés que emana, por decirlo así, de, digamos, para no ponerlo quizás en lenguaje demasiado naturalista, digamos, que emana de la naturaleza humana, pero es un sí, derecho que es sí, previo sí, en algún sentido al orden claro. institucional. Sí, sí, sí. Claro, Sí, yo creo que sí, a ver, el caso suizo, lo que pasa es que, claro, eh, o sea, el derecho al ingreso básico, yo creo que el problema que tiene para ser reconocido como derecho humano eh, es que, digamos, conflictúa mucho con dos instituciones demasiado arraigadas en la cultura occidental, desde, bueno, desde, no sé, desde las grandes revoluciones, ¿no? Como son la idea de mérito, ¿no? Y la idea de, bueno, y la idea del bienestar asociado con el trabajo, claro. ¿no? Estas dos ideas que han sido muy bien desarrolladas además por el liberalismo igualitario, ¿no? Sobre todo durante el siglo XX, y que es un poco el liberalismo que a mí me gusta, ¿no? El igualitario. Eh, pero el liberalismo igualitario, que es sumamente, creo yo, justo de un punto de vista redistributivo, eh, también se conflictúa con estas dos ideas, no con la idea de mérito, porque la idea de mérito evidentemente
es la razón por la que Rawls creó su teoría de la justicia, ¿no? O sea, era para descartar desde ya esta idea prácticamente metafísica de que las personas podemos realmente sernos responsables o somos totalmente responsables por lo que, digamos, por nuestras acciones y por lo que logramos en la vida, ¿no? Como sin contar el de dónde vienes, con qué recursos naciste, cuáles son tus posibilidades también, si eres hombre o mujer, si tienes... vives en un país discriminatorio, en general tus recursos sociales y tus recursos naturales, ¿no? También si tienes algún problema, alguna discapacidad, etcétera. O sea, la idea de que está muy arraigada en el libertarismo, ¿no? Esta idea de que las personas realmente merecen el lugar que tienen en la sociedad, esa idea fue descartada de plano por el liberalismo igualitario, yo la apoyo profundamente, ¿no? Pero sí el liberalismo igualitario tiene muchas dificultades con la idea, con esta idea de romper, ¿no?, la relación tan arraigada que existe entre bienestar y trabajo, ¿no? Esta idea de que tú puedes tener bienestar aunque no realices trabajos, aunque por cierto que esa es toda una discusión, que es un trabajo, ¿no? Es una discusión enorme. Sí. Pero en general esa relación que es la que realmente rompe el ingreso básico universal, yo creo que es lo que más conflictúa a las sociedades occidentales y que les hace ruido con el tema del ingreso básico, porque si tú le dices a la gente, o sea, si tú preguntas, ¿usted cree que la gente tiene derecho a tener que comer? Todo el mundo te va a decir, pero obvio que tiene. O sea, los suizos, por ejemplo, en el caso de Suiza, dicen suizo, obvio que la gente tiene que comer. ¿Y qué pasa si esta persona no tiene? Bueno, el Estado tiene que cubrirle, de acuerdo. Y vivienda también, ya, de acuerdo. Y salud también, de acuerdo. Ya, pero el ingreso básico, no, pero es que eso es otra cosa. ¿Por qué? No, porque lo que usted me está diciendo ahí es que esta persona va a recibir ingresos sin hacer nada a cambio. Y ahí sí. Es que viene ¿te das cuenta? Pero en el fondo, sí. Pero lo que está detrás del ingreso básico es el cubrir necesidades básicas. Pero claro, en Suiza es un poco, ¿qué necesidades básicas tienen que cubrir los suizos, verdad? Sabemos que es uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. Pero cuando tú piensas en el ingreso básico en un país como el nuestro, o sea, si tú piensas si hiciera un referéndum de Chile sobre ingreso básico, te garantizo sí, no hay que ninguna posibilidad no hay de ninguna se apruebe, posibilidad de creo. que, Sí. ¿te das cuenta? Sí. Porque, claro, porque la gente sabe lo que es pasar necesidad y sabe lo que significa no tener cubiertas todas estas necesidades, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que ese es ese es un reto, sí, digamos, convencer pero ¿sabes qué? Yo creo que el tema del feminismo, que ahora lo podemos conversar. Sí, de hecho era la pregunta siguiente sí. que te quería hacer a propósito precisamente sí, de esta idea de trabajo. Sí, porque cómo se define el trabajo también claro. Ha estado muy marcado por una cierta sí. Comprensión que no ha tenido suficientemente en cuenta quizás las ideas del feminismo, digamos, y el trabajo de la claro. Mujer, y los sí. Trabajos de cuidado que generalmente realiza la mujer. Entonces yo te quería preguntar quizás si podíamos profundizar un poco más en la idea sí. del ingreso básico universal con perspectiva de género, que entiendo que es a eso a lo que apunta, ¿no? Sí, exacto. Una especie de compensación por esos trabajos de cuidado que la mujer suele realizar desproporcionadamente en relación con el hombre. Exacto. O sea, en el fondo la idea sería, y yo creo que, como te digo, el feminismo va a ayudar aquí a romper esa relación. Ahora, quizá no entre bienestar y trabajo, pero sí entre bienestar y lo que usualmente todavía claro. La economía considera trabajo, porque todavía el Producto Interno Bruto se mide, la actividad económica de un país se mide todavía con los trabajos que son remunerados en el espacio público, ¿verdad? Pero no con lo que las tareas domésticas todavía siguen fuera, ¿verdad? De los cálculos de los Productos Internos Brutos de los países, ¿no? Aun cuando los cálculos que se han sacado que hace la economía feminista muestra que el ingreso, que estamos hablando de un aporte a la economía gigantesco, ¿no? El informe que hizo Comunidad Mujer el año 2019, justo antes del estallido, sobre eso decía, o sea, señaló que podía calcularse que el aporte del trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres era
aproximadamente un 23% del Producto Interno Bruto. O sea, era más que cualquier otra actividad económica que existiera en este país. Y es más o menos los cálculos que sacan en muchos otros lugares, ¿no? Ahora, la cuestión es, claro, ¿qué es trabajo? ¿No? Sí, y A en mí, qué sentido, y en qué sentido sí, el ingreso básico universal ayudaría a corregir de algún modo sí. esa desproporción? A ver, yo creo que un ingreso básico con perspectiva de género creo que puede ayudar, ¿no? Eh, ¿Por qué? La propuesta de ingreso básico, probablemente tú sabes, ¿no? Generalmente las propuestas de ingreso básico se hacen respecto de mayores de edad, o sea, de gente probablemente, normalmente desde 18 para arriba, ¿no? Sí. Todos los mayores de edad pueden recibir un ingreso básico, ¿no? Y se deja siempre fuera a los menores de edad. Eh, y yo creo que ahí hay un problema que de alguna forma se expresa en el fondo la idea digamos, durante la etapa previa los individuos de alguna forma viven una vida que está, a ver, que debe valorarse, eh, como, o sea, que no es necesario valorar en realidad. Porque esas son las propuestas de ingreso básico, dicen, es que la vida antes no es necesario como valorarla porque o son más baratas, o porque la mujer, en el fondo, los padres van a hacerse cargo de los hijos y por tanto ellos son los que de alguna forma van a cubrir sus necesidades y entonces no es necesario con el ingreso básico que tú financies. De hecho, las propuestas que ha habido de Reventós, por ejemplo, son de que tú le des un porcentaje pequeño de ingreso básico a las familias por cada hijo que tienen, ¿no? Claro. Ahora, el problema de eso es que esa idea, en el fondo, invisibiliza, creo yo, el trabajo de cuidado no remunerado. Y si tú construyes una idea con perspectiva de género, lo que tienes que hacer es, a ver, es buscar formas, buscar mecanismos para que el ingreso básico de quienes no cuidan no sea igual que el ingreso básico de quienes cuidan. Eh, Claro. ¿Por qué? Porque o sea, la propuesta de ingreso básico clásica, por ejemplo, la de Van Parijs, ¿no? Donde él argumenta, a ver, el surfista tiene que poder tener derecho a vivir su vida hippie, surfeando, ¿verdad? Y tener su ingreso básico. Y la pregunta que se hace el feminismo, ¿no? Es, a ver, pero el surfista va a ser socialmente valorado igual que la dueña de casa. ¿Y por qué está socialmente valorado igual? Bueno, porque a ambos le voy a dar el mismo ingreso, sin considerar que en un caso la mujer está realizando una labor socialmente despreciada, pero socialmente fundamental para el funcionamiento de la economía. Ahora, Entonces, ahí, perdón, sí, perdón, Alejandra, quizás ahí si te puedo presionar un poco en sí, ese dale. punto, me parece que quizás podría haber una crítica feminista, por decirlo así, Sí, sí, la hay, de hecho. a esta idea del ingreso básico universal con perspectiva de género, porque tal y como lo estás planteando, podría parecer que la renta básica universal lo que haría es simplemente reforzar, por decirlo así, el estereotipo de la mujer que cuida, que se queda en la casa, que por lo tanto ahora va a recibir una compensación por ese trabajo, pero va a mantener su labor doméstica, por decirlo así, mientras que los hombres van a poder dedicarse a todas las otras tareas, digamos, a surfear Claro, si quieren, etcétera, etcétera. Pero ahora exacto. la diferencia va a ser que ahora la mujer va a recibir una compensación por eso, y por lo tanto, esto simplemente reforzaría, digamos, el lugar secundario, por decirlo así, de la mujer en la sociedad. ¿Cómo ves tú este tipo de críticas? ¿Te parecen razonables? Lo que pasa es que esa crítica es razonable
si tú le das el mismo ingreso básico a una mujer que a un hombre. No voy a poner una mujer que a un hombre, porque eso refuerza lo de género. A una cuidadora o cuidador y a quien no realiza ninguna actividad de cuidado. Si tú haces eso, efectivamente estás, en el fondo, invisibilizando una actividad que debe ser remunerada socialmente. Y en cambio estás entregándole recursos al holgazán, ¿no? Al que no hace nada y que vive su vida de hippie, ¿no? Como decía Van Parijs, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que, o sea, la respuesta a esa crítica feminista, que yo la considero razonable, ¿no? Es que si tú entregas un ingreso básico con perspectiva de género, ese problema no se va a generar. ¿Por qué? Porque el ingreso básico con perspectiva de género implica dos requisitos, ¿ya? El primer requisito es, se debe entregar a todas las personas desde el nacimiento. Primer requisito. ¿Ya? Nada de 18 años, no, a todas las personas desde el nacimiento. Y ahora vas a entender por qué. Segundo requisito, quien sea cuidador debe tener derecho a administrar el ingreso básico de aquel a quien cuida. Eso significa que una madre o una cuidadora de 4 personas, se cuida a 2 niños, a su padre enfermo y a su hermano discapacitado, ¿no? Esa cuidadora va a recibir 5 ingresos básicos, no 1. Claro. De esa forma, ¿qué logras? Logras, bueno, por primera vez en la historia, remunerar el trabajo de cuidado, que no se ha hecho nunca en la historia, ¿no? Remunerarlo con dinero, como se tiene que remunerar las cosas, porque es un trabajo, ¿no? Y logras de alguna forma subvertir los roles de género, porque, primero, al pagar un trabajo, simbólicamente tú le estás dando un reconocimiento, ¿no? Ya deja de ser una actividad inferior, ¿no? Como ocurre en la actualidad, ¿no? Sino que le das un reconocimiento social. Hay un cambio simbólico en la forma en que la sociedad va a ver de ahora en adelante esa actividad. Pero además, tú vas a incentivar que los hombres también se dediquen al cuidado. Porque hoy, un hombre que decide vivir, imagínate que tiene un ingreso básico, pero tiene además un trabajo muy poco atractivo, muy mal pagado, incluso, no sé, peligroso, en malas condiciones, etc. Él puede decidir, ¿sabes qué? No me compensa este trabajo. Mejor voy a hacer otro trabajo, que es el de cuidado, donde incluso voy a recibir más remuneración, más recursos. Y a lo mejor van a pensar, ya no es necesario que la que estaba cuidando se quede cuidando, va a tener la posibilidad de decidir salir al mundo laboral, porque va a haber alguien, su pareja, que antes no se le había pasado por la cabeza cuidar, pero que ahora a lo mejor sí le compensa cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, cuando remuneras algo, le das valor social. Y ese es el valor social que puede permitir que los hombres ingresen al mundo del hogar, de alguna forma realizando estos trabajos de cuidado que en todo el mundo el 80% lo realizan las mujeres. Sí. Prácticamente gratuitamente en todas partes. Ahora, ¿es una propuesta exigente? Lo es, porque implica, obviamente, empezar a entregar trabajo, o sea, el ingreso básico a personas desde el nacimiento, que tiene que ser así, porque tiene que financiarse a los menores de edad en la misma cantidad de recursos para que tenga sentido decir que estamos remunerando realmente a la cuidadora, aunque sea indirectamente. Pero ahora, de esta forma tú le puedes responder a la crítica feminista, ¿no? Solo Claro. de esta manera creo que tú le puedes responder a la crítica feminista. Porque de esta manera, en fondo, tú le dices, es que ¿sabes qué? Al final, estoy hablando 5 ingresos básicos, por decirte, ¿no? 4 ingresos básicos, va a transformar las labores de cuidado en una verdadera profesión, entre comillas.
Claro, o ¿no? sea, más que, si te entiendo bien, más que el ingreso básico, que quizás también lo haga, pero más que conseguir una cierta igualdad en los trabajos de cuidado, que puede que lo haga por lo que dijiste tú, porque también le va a dar un Ujú, incentivo ahora a los hombres a que realicen estas labores, ujú, o más, digamos, además de eso, quizás de manera más importante va a cambiar la carga simbólica asociada a este sí, tipo de trabajos, ¿no? Entonces, absolutamente. el estatus de la persona que realiza estos trabajos en la sociedad va a cambiar, con independencia de si sea un hombre o una mujer, y como ahora son las mujeres quienes realizan estos trabajos Exactamente. de manera mucho más importante que el hombre, el estatus social de la mujer va a cambiar, ¿no? Ese es Exactamente. el argumento, Eso ¿no? es, ese es el argumento. Perfecto. Lo La, explicaste la... mucho mejor que yo. Alejandra, para ir ya cerrando, creo que estamos casi en el tiempo, Ujú, una, una pregunta respecto nuevamente de la introducción del ingreso básico universal a la Constitución. ¿Con qué tanto detalle crees tú que debiera incorporarse esto en la Constitución? ¿Debiera eh, asegurarse el ingreso básico universal con perspectiva de género, incorporando en la Constitución todo esto que hemos hablado, por ejemplo, que se tenga que pagar los trabajos de sí. cuidado, quizás definir qué es un trabajo de cuidado, etcétera, etcétera? ¿Todo esto te parece que debiera Mm, ir en la Constitución o bastaría con que la Constitución asegurara derecho a la subsistencia o derecho al ingreso básico mm. universal más en abstracto y dejar todo esto para quizás la discusión parlamentaria o la discusión legal? Ujú. ¿Cuál es tu opinión O sea, al respecto? no, yo creo que o sea, si quieres responder a las críticas feministas, o sea, que yo las recibo siempre, ¿no? Cuando yo planteo el ingreso básico, yo vivo rodeada de feministas y saltan, ¿no? Como, oye, pero ¿cómo está fomentando los roles de género clásico y qué sé yo? O sea, yo creo que es fundamental que el ingreso básico esté con este detalle en la Constitución, que no es tanto detalle, porque en el fondo el ingreso básico, tú dices, que se garantice un ingreso básico a todas las personas desde el nacimiento. Eso lo pones así. Y en la parte de, y quizá en otro lugar, ¿no? O incluso ahí mismo puedes poner quienes sean cuidadores podrán administrar el ingreso básico de a quienes cuidan, ¿no? Con eso construyes la política completa, ¿no? Porque hoy en día lo que se está planteando es, hay quienes, o sea, no sé, tú has visto aquí digamos, los candidatos presidenciales que ya han empezado a surgir, ¿no? Y que todos tienen sus planteamientos sobre esto, y varios de Sí, ellos están hablando de ingreso básico, pero separadamente están hablando de remunerar el trabajo de cuidado, ¿no? Yo sí. digo, ¿para qué vamos a tener dos políticas separadas, ¿no? Eh, que si tú las tienes separadas, ahí sí que refuerzan los roles de género, ¿no? Porque es pagarle a la mujer que a la cuidadora, es que prácticamente ponen pagarle a la mamá, o sea, es como lo tienen muy feminizado la forma en que está Sí, construida esa política. Y bueno, y si dejas el ingreso básico tal y como está construido por la doctrina clásica, es un ingreso básico que efectivamente no tiene cómo responder de verdad muy bien a las críticas feministas, ¿no? Porque en el fondo sí, sigues asimilando al holgazán con la cuidadora, ¿no? Porque eso es lo que está detrás, ¿no? Los dos merecen el mismo ingreso, ¿no? El surfista merece el mismo ingreso que la mujer que está todo el día trabajando, cuidando hijos, porque a ambos la sociedad los considera que no trabajan. ¿Entiendes lo que hay detrás? sí, Entonces es muy fuerte eso simbólicamente. sí. Por eso es que creo que eh, es perfectamente posible establecer una norma que de alguna forma permita avanzar en una política que sea completa en el fondo, que reconozca el derecho a la existencia, pero a su turno valore de esa manera indirectamente por primera vez en la historia el trabajo de cuidado no remunerado, pero también dándole este impulso de cambio radical de los roles de género, ¿no? Que es fundamental y que lo ha demostrado todos los intentos de hacer grandes cambios en materia de igualdad en los países escandinavos, ¿no? Donde los avances se han ido estancando, eh,
precisamente porque no puedes obligar tú a los hombres a quedarse en la casa cuidando. O sea, esas políticas no funcionan, no funcionan. Incluso o sea, solamente en aquellos lugares donde es obligatorio tomarse los postnatales, prenatales, digamos, los hombres lo hacen, pero donde en todos los lugares donde tú les das la opción, el hombre no quiere hacerlo, no le interesa, no le nace, no. Y tiene que ver, yo creo, puede tener que ver con algo biológico, yo no rechazo de plano esa cuestión, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver sobre todo con que el cuidado es socialmente despreciado como actividad, aún Sí, que sea tan fundamental. sí. Alejandra, muchísimas gracias por la conversación. Quedaron, yo sé, Gracias a varios ti. temas que podríamos haber seguido conversando, pero yo creo que espero que nuestros auditores se hayan hecho una idea de lo que significa un ingreso básico universal con perspectiva de género en la nueva Constitución. Muchas gracias, Alejandra, y mucho éxito en lo que queda de campaña aquí a Muchas la gracias. convención. Muchas gracias a ti y nada, ojalá que podamos conversar de nuevo. Mucho Muchas gusto. gracias.